la reincidencia es de más del 67%. Nos dicen muchos datos concretos. El 25% se lo llevan 50.000 militares. Pero, ¿nos dicen la verdad? 25% solamente de los trans han tenido problemas con sus familiares. Ellos aumentaron por 10 lo que nos venden. Para Te Digo la Otra, la columna de Uycheck. Y recibimos en esta noche de Te Digo la Otra a Román Sugo, nuestro columnista de Uycheck. Buenas noches. ¿Cómo estás, Román? Todo bien, Mau. Hace pila que no te veo. Como un mes. Un mes, un montón, es verdad. ¿Por qué tan poquito? ¿Por qué tan poquito, Román? Yo pensé que esto, año electoral, mira, te ves y te reclama al aire, como suele hacer la integrante de este programa, que bueno, que los asuntos domésticos los discutimos al aire. Que es Román, tenés que venir más seguido. Está en la campaña electoral así, se está prendiendo fuego. Hoy era un buen momento para haber traído algunas cosas de Argentina, ¿no? Ah, es verdad. Bueno, lo hacemos después. Me acaba de caer la ficha recién. Es verdad. ¿Tienen le podemos copiar el chequeado. Se puede hacer ¿Te lo refritamos? Es más fácil. Me encantó. Te tenés que cambiar el nombre a la organización, no se puede llamar más Uycheck, ¿viste? Tipo, tenés que cambiarlo, pero bueno, está. No, pero bueno, lo hacemos eso, ¿eh? Cuando vengan las nacionales en Argentina, hacemos un gran refritado de lo que haya hecho chequeado y lo metemos. Ya la gente está advertida, que se queden pendientes de acá a octubre. Busquen frases en Argentina y les para Disney. ¿Cómo te lleva la campaña electoral, Román? Muy tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan tranquilo? No, básicamente Se ve que no estás trabajando para el comando de Martínez, si no estarías tan tranquilo. También, pero bueno. ¿Estás trabajando para Manini Río? Ya vendrán tiempos mejores. No. De más afirmaciones y más trabajo para nosotros. ¿La ves quieta en afirmaciones? No tanto, pero nosotros mismos estamos como bajando un poco. Bajando un poco. Y no estamos aprovechando todo lo que podríamos. Bueno, pero esperamos ahora que se venga también igual, ojo, esto que te está pasando a vos le pasó a todos los políticos, ¿no? Porque después del 30 de junio, como que todo. Chaucha la cosa. No, un mes, en julio se lo tomaron todos. Los que no se fueron de licencia. Pero después se lo tomaron tranquilazo, como que la campaña todavía no arrancó. La campaña de octubre, como que quietito, ¿no? De a poquito. También pasa que los únicos que hablan son los candidatos y ahora, bueno, algún que otro candidato a vicepresidente y todavía no han largado los que quieren llegar al Senado, claro. Y ahí es cuando hay más ¿No chequearon a Villar diciendo oligarquía pueblo? No, y difícil de ¿Cómo chequeas eso? Afirmaciones difíciles de chequear. Exacto. Bien, bueno, ¿qué tenemos entonces para esta Bueno, noche? entonces, de las últimas novedades que trajo el mes que pasó, fue bueno la confirmación de las llegadas. Sí, de las candidaturas y de la llegada de UPM. Es verdad. Importa más que, digamos, en términos económicos, más que mucha cosa. Más que mucha cosa. Y sobre esto se refirió el ministro Murro en el programa Todo Pasa de Océano FM y enfatizó sobre el problema de desempleo que tiene Uruguay. Y lo comparó con Europa diciendo esto. Vamos a escuchar. Europa tiene un promedio de desempleo igual que el de Uruguay. Reitero, Europa tiene un promedio de desempleo igual que Uruguay. Una afirmación que le cae como anillo al dedo a Román, digamos, ¿no? Porque si hay algo que es chequeable, es decir algo así de contundente, ¿no? Sí, igual tiene su complejidad. Bueno, no digo que sea fácil, digo que es atractivo para chequear. Básicamente tenía un solo detalle y era cómo definir Europa. Exactamente, ¿no? ¿Europa cuál? Nosotros hablamos con Murro y en un escueto correo nos dijo, estoy hablando de la UE, de la Unión Europea. 5 palabras. Sí, no mucho más. ¿Saludos? No. Sí, saludos creo que sí. Saludos. Muy cordial. Un hombre de pocas palabras, Murro. Que casi es presidente de la República, ¿no? Sí. Estuvo cerca, estuvo a nada. Muy cerca. Qué momento, ¿no? Qué momento. ¿Se acuerda cuando andaba Murro diciendo que era el momento más feliz de su vida? Si podía o no. Andaba sacando ahí, haciendo consultas jurídicas. No, pero él decía que no le importaba si podía o no, porque era el momento más feliz de su vida, recibir el afecto de tantos frente amplistas. Una cosa. Solo en la cabeza de Mujica, ¿no? Bueno, eso ya quedó en el pasado. Ya quedó en el pasado. Murro no va a ser presidente del Uruguay, pero... Podemos afirmar que Murro no va a ser presidente. Y respecto a lo que afirmó Murro, definamos Europa, Román. Bien, entonces él habla de Europa como la Unión Europea. Ajá. Y solo para aportar el dato de Uruguay, la última medición del desempleo en Uruguay habla de un 8.7%. Sí. Es con lo que vamos a comparar a Europa. Un 8.7 que implica un aumento de un punto con respecto a la medición anterior, pero que en el último año se ha mantenido estable en el entorno del 8, con el pico más alto de marzo, donde encontró el desempleo en una tasa de un 9.5%. En marzo tuvimos un 9.5 y fue de lo más alto en una década y pico, ¿no? Sí.
En cuanto a a Europa o la Unión Europea, digamos, hay situaciones totalmente diversas, como si comparáramos departamentos, niveles de desempleo en los distintos departamentos con Uruguay. Por ejemplo, Grecia y España tienen una tasa de desempleo de 17,6 para Grecia y 13,8 de España. ¿En España sigue tan alto el desempleo? Sí, Yo pensé que como que, claro, uno como que pasaron tantos años de la crisis del 2008-2009 en Europa, que yo tenía la idea que ya estaba más abatido el desempleo en los países del sur. Bastante, muy alto. Muy alto. Por otro lado, República Checa tiene un 2,2 y Alemania tiene 3,1% de desempleo. Entonces, como súper diverso. Es muy difícil comparar Europa, ¿no? Todo esto con las estadísticas de Eurostat, que es la unidad de estadística de la Unión Europea, que también tiene otras estadísticas como de Turquía, Islandia y Noruega, donde los nórdicos se ubican en el entorno de 3 y Turquía arriba del 13%. En conclusión, si vemos el promedio de la Unión Europea, que es lo que dice Murro, el promedio del último mes era 6,3% de desempleo. Y aparte ese promedio igual me genera dudas, de decir que es un promedio de suman a todos los habitantes de la Unión Europea. Es un promedio simple entre países. O sea, vale lo mismo Alemania que Liechtenstein, donde viven muy poca gente, que un país donde, no sé, como donde vive muchísima gente como Reino Unido o Francia, ¿no? Incluso hay veces que hay problemas de división de los meses también, porque uno reporta en marzo, otro en abril. No toman los mismos años, claro. Es complicado, pero es el indicador. Pero un promedio simple de todos los países que conforman la Unión Europea, ¿qué te da? 6,3% de desempleo. Es bastante más bajo de lo que dice Murro, ¿no? Estamos hablando de que... De 2 puntos y... 2 puntos y pico, que en esta proporción es un 30 y pico % menos, una cosa así, ¿no? Con ese porcentaje también... No sería un problema quizás el desempleo en Uruguay, no estaría planteado en código electoral, así como está ahora. Y entonces, ¿desde dónde habrá sacado Murro? ¿No? Comparé con la Unión Europea. No sé. No quiso aclarar mucho. Además, como que le diste la oportunidad de rectificar, porque capaz que decía, estoy comparando solo con tal país, claro. Me equivoqué. Claro. Así que ¿cómo calificamos la información? Como falsa la afirmación de Murro. Es falsa. Y sí, pasa que Murro, te regalaste, porque si vos decís, estamos en el mismo nivel que Europa, ahí el desempleo es un número y el desempleo de Europa es un número. Pasa que si él dice, hay países de la Unión Europea que tienen desempleo más alto que el nuestro, ahí es verdad. Va para arriba. Sí, claro. O que hay países que tienen niveles similares a Uruguay, seguro que encontramos, pero... Claro. Sí. Y bueno, es el problema de la contundencia, ¿no? Y de la comparabilidad. Y de la comparabilidad, tal cual. Así que bueno, en este caso la afirmación del ministro Murro respecto a esto es falsa, pero bueno, está bueno, más allá de la afirmación en concreto, que ha sido el tema del último mes, por lo menos, o de las últimas semanas, la instalación de UPM, y bueno, y ahí vamos a tener un montón de tela para cortar, ¿no? Porque todas las afirmaciones, muchas de ellas son, solo las veremos con el paso del tiempo. Exacto. Muchas otras son estudios que bueno, que sí, que prevén ciertos impactos a niveles económico, a nivel social, nivel medioambiental, pero que bueno, que hasta que la planta no esté funcionando es realmente difícil de saber. Los más críticos también señalan que no hay tanta disponibilidad de información como para poder hablar del tema, y entonces eso dificulta la verificación también. Así que bueno, tienen que abrir una unidad concreta dentro de UCheck, un departamento que sea solo chequear temas de UPM. Y bueno, si lo financia UPM, y si lo financia UPM, le va a dar todo bien. Bueno, UPM, ojo, que está para financiar cosas, no está financiando una UPM check, ¿cómo la ves? Pero para que UPM está con unas ganas bárbaras de poner plata en que gente hable bien de ellos, si ¿no? Financia los estudios en el río. Claro, ¿por qué no pueden financiar a Román? Y que decante algo para el TEDx, claro. Repartimos, si llega repartimos. Que caiga algo. Segundo tema que traemos el día de hoy. Pasemos a la segunda afirmación, y en este caso es de una novedad, digamos, a este nivel de política, y es el precandidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, Robert Silva. Robert Silva actualmente, o hasta hace muy poquito, era integrante del CODICEN, en representación de los docentes. Exacto, y ya había estado él en el CODICEN, en el Secretariado General, allá en los 90, del 95 al 2000, si no me acuerdo, con Germán Rama. Y sobre esto la periodista de TNU, que fue la que le entrevistó, le hacía algunas preguntas sobre la reforma Rama. La reforma y más que nada sobre lo salarial de los docentes, y él afirmaba lo siguiente que vamos a escuchar ahora. Sin duda que la educación tuvo un incremento presupuestal que como uruguayo la aplaudo. Bien. Felicito, la reconozco. Bien. Los salarios docentes tuvieron un incremento que también hay que reconocer. Pero ¿tú sabes cuánto aumentó en el periodo de Germán Rama el presupuesto educativo en el segundo gobierno de Sanguinetti? No, recuérdemelo. Más del 50%.
También, jugado. Habló de que, aparte, dijo incluso el periodo. Dijo, en el periodo de Sanguinetti, en la segunda presidencia de Sanguinetti, que aumentó más de un 50% el presupuesto para la educación. Exacto. Tiró flores primero a los gobiernos frente amplistas, pero también dijo, ojo, esto no es solo nada nuevo, claro. o no es mejor pasó, que lo que hicimos nosotros, quiso decir Rama, quiso decir, Silva, porque él era parte de ese gobierno colorado, ¿no? Exacto, como dije, él formaba parte del Códice. Y si podemos ver alguna de las puntas antes de pasar al número monetario, digamos, de lo que fue la reforma, implicaba un incremento en la educación inicial, una cantidad de número de escuela de tiempo completo, cambios de la currícula del ciclo básico y de la formación profesional de docentes, digamos, que tuvo cierto impacto, ya que, por ejemplo, la educación inicial creció un 66% en el periodo del 95 al 2000. Primaria y el ciclo básico crecieron poco, crecieron en el entorno, poco normal, digamos, en el entorno del 6%, al igual que la media, y la formación docente creció un 75%. Claro. Entonces, de alguna forma, lo que él dice, más o menos los números muestran, es como el impacto que tuvo esto, cumpliendo el objetivo de aumentar la matrícula inicial y la formación docente, digamos. En cuanto a los números, todos estos datos salen de un informe que presentó ANEP en 2015, donde hace un recuento de la asignación presupuestal y cómo se divide desde el 85 al 2015, y marcaba que en el 95 la ANEP tenía un presupuesto de 15.831 millones, que fue subiendo hasta el 99, en el entorno del 22, y cae un poco en el 2000 para ubicarse en 22.632 millones de pesos. Esto, si lo vemos así, en términos reales, digamos, da un aumento de un 42,9%. Que entre el 95 y el 2000. Exacto. Que no es no son el porcentaje que dice Silva. Pero ahora bien, hay un dato que estos números esconden, y es el porcentaje de ejecución del presupuesto. Por ejemplo, en el 95 se ejecutaba el 87% del presupuesto, que eran algo así como 13.000 millones, 800 millones de pesos, y en el 2000 pasó a 21.000, que era el 94% del presupuesto. Esto que da un aumento de un 54% del gasto. Claro. Es decir, el presupuesto no creció tanto como él dice, pero sí lo que crece es la plata que se gasta. Claro, la ejecución de ese presupuesto creció un poco, de 87 a 94. Es un doble crecimiento, digamos, ¿no? Creció la plata, por un lado, creció la plata que gastás. Exactamente. Gastás la plata, porque si tenés la plata pero al final no la ejecutás, la tenés que volver. No sirve de nada. Claro. Entonces, en definitiva, nosotros lo calificamos como una verdad a medias, porque no crece el presupuesto en los o sea, si bien crece más del 50%. Sí, claro, no crece tanto como él dice, pero si vemos lo que se ejecuta en plata en educación, sí crece más del 50%. Entonces, hay cosas de verdad, pero esconden otras realidades. ¿Y vieron la comparación con los gobiernos del Frente Amplio de esto? No, para este chequeo particular. Para este chequeo no, pero bueno, digamos que la afirmación, al menos que hace Silva, no es descabellada. Claro. Y en cualquier caso también es intentar reivindicar por parte de Silva una gestión como la gestión educativa de Rama, que es interesante, ¿no? Porque obviamente en el mundo en el mundo más bien de los sindicatos docentes y de la gente de la enseñanza más vinculada con la izquierda, es una reforma fuertemente demonizada, ¿no? Digamos, cualquiera que haya sido militante estudiantil o militante sindical en esa época tiene los peores recuerdos de la gestión Rama, y nada, y le sale humo por las orejas ante la mera mención del ya muy veterano sociólogo Rama, ¿no? ¿Se murió Rama? No, está vivo Rama, muy bien, le mandamos un saludo de acá, ¿no? Porque no quería errarle. Si estaba muerto, un saludo a su familia; si está vivo, un saludo al mismísimo Germán Rama. No creo que, era bastante joven, de hecho, cuando hizo la reforma. Viejo Rama. Dentro del sistema político Rama ya era sociólogo, no sé qué, hace 1000 años. No, bueno, Bueno, esto un cepal antes. Lo que estamos diciendo, que es una reforma que en esos grupos fuertemente resistida, pero que a nivel académico y a nivel de mediciones de organismos internacionales y a nivel de, por ejemplo, gente que estudia política educativa, que conozco de la Facultad de Ciencias Sociales y todo, ha habido como que en los últimos años un cierto reconocerle a Rama que algunas de las cosas de esa reforma no estuvieron mal o que tuvieron resultados importantes, e incluso
una disputa hasta ideológica, ¿no? De decir, bueno, la reforma Rama tuvo sus particularidades, mucha crítica a cómo fue implementada, por la verticalidad, por una reforma muy con poca participación docente, muy top-down en términos en la jerga politológica. Pero de decir, ok, tampoco fue una reforma neoliberal, ni mucho menos, ¿no? Hay mucha gente afirma, no, al contrario, fue una reforma que expandió, si se quiere, fuertemente el Estado en formación inicial, en formación docente, que logró una presencia mucho mayor del tejido estatal en el conjunto del país, ¿no? Bueno, hace un tiempo traíamos una frase de Tabaré Vázquez hablando de la escuela de tiempo completo. Es verdad, cierto. Que hacía referencia. Que va también con la línea. Claro. Y si también ves políticas de educación de 0 a 3 años que se han dado en estos últimos años, también como van en la misma línea, digamos, se podría decir que sí, se puede decir, claro, exacto, que en realidad el Frente Amplio pretende universalizar una iniciativa, digamos, universaliza cuando genera el acceso, digamos, a la educación inicial en tempranas edades, pero toma, digamos, una política, una iniciativa que ya se estaba, que había sido desde la reforma de Por Rama. ejemplo, en su momento se discutió mucho y era muy polémica la creación de los CERP, ¿no? De los centros de estudios para profesorados en el interior. Regionales, sí. Los regionales, y que, bueno, que la gente que tenía obviamente la matriz de formación del IPA no quería saber de nada con la existencia de esos institutos, y luego se demostró que que esos institutos se formaron miles y miles de docentes que la educación uruguaya necesitaba. Bueno, sí, cuando se concreta la universidad de los docentes de la educación, seguramente también genera. Va a haber resistencia. Sí, sin duda que van a haber. Así que nada, en este programa nos pusimos a hacer un poco de historia y a recordar esa reforma de Rama. Esperemos tener a Robert. ¿A Rama? Al mismísimo Germán Rama, acá sentado. Si es que vive. No, lo podemos traer. No está chequeado. No, yo diría de traer a Robert Silva, ¿no? ¿Cómo lo podemos traer por acá? Está teniendo mucha visibilidad Robert Silva como compañero de fórmula de Talvi, está apareciendo mucho en prensa, así que capaz que sí. También escucharlo hablar sobre otros temas, ¿no? Porque va a ser vicepresidente. Sí, en realidad es interesante. Candidato a vicepresidente de la República, que bueno, más allá de que obviamente está allí por su conocimiento sobre educación y por la imagen que quiere dar Talvi de que va a priorizar la educación en su gobierno. Claro. Bueno, si es vicepresidente va a tener que ocuparse de muchos otros temas, y uno no sabe nada de lo que piensa Robert Silva en otras cuestiones, y también es interesante, ¿no? Sí. Así que nada, extendemos la invitación. ¿Lo consultaste a Robert Silva por este tema? Lo consultamos, sí, pero no nos respondió. ¿No respondió? Yo ya te iba a manguear que hicieras vos las gestiones para una cuestión como metodológica. Ustedes le escriben entonces a las personas antes de le mandamos un mailcito ahí y decirle: vos dijiste esto en tal lado, cuáles son tus fuentes, qué documentos usás, cómo comparás, qué año tomás. Se tenía fe, Robert Silva se tenía fe y no dijo nada, ni les contestó. No. Estaba agitado, yo qué sé, a días de lo que lo proclamen vicepresidente, yo qué sé, yo no le voy a contestar. Vos tampoco le hubieras contestado un check. No, claramente. Nos vemos, Mondín. Te digo la otra. Yo no lo hice público, ellos lo subieron a las redes. Búscanos en Facebook, Twitter y YouTube.